Perfecto. Bien, pues cuando hablamos del Evangelio, que hablamos de las noticias tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, que Dios preparó para ti, para mí, que para el hombre natural son locura, que para el creyente que no conoce la palabra y no conoce su razón de ser, su destino, que no conoce las cosas que le han sido concedidas por gracia, porque no conoce la palabra o porque no la entiende correctamente, son cosas muy buenas para ser verdad. Pero para el creyente que ama de corazón al Señor, que conoce la palabra, entiende y cree la palabra correctamente, es la manera en la que Dios diseñó y preparó para ti, para mí, para que en este mundo, en esta vida, mientras Él viene por nosotros, tú y yo podamos ser victoriosos y exitosos y que realmente seamos testigos de Jesús en este mundo que está en tinieblas, en caos, un mundo insípido. Tan es así que Dios nos llamó que somos la luz y que somos la sal de la tierra. Así es que es tan importante que no solo conozcamos lo que nos ha sido concedido, es tan importante que conozcamos las verdades del Evangelio, es tan importante que permanezcamos en la palabra de verdad del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, pero es muy importante que sepamos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. No podemos, como hemos dicho ya, no podemos querer ir hacia un lugar y no saber ni siquiera hacia dónde está ese lugar y ir para el norte y después para el sur y después para el este y después para el oeste. ¿Por qué? Porque más allá de todo el equipamiento y toda la bendición con que hemos sido bendecidos por gracia, por causa del amor del Padre, que nos bendijo por gracia en Cristo Jesús con toda bendición necesaria para la vida y la piedad, si nosotros no tenemos una razón de ser, si nosotros no tenemos un motivo por el cual vivir, es decir, un, un, un objetivo o una meta, digamos que un objetivo o una meta con diferentes etapas en ese proceso, entonces quizá no podríamos estar siendo, digamos que, contundentes en el éxito, contundentes en lo que Dios nos llamó a hacer. Recuerda que una de las oraciones más conocidas en el mundo y menos entendidas en el mundo es la más, quizá la más declarada, la más leída, la que prácticamente la mayoría de los que se profesan ser creyentes se la saben, inclusive hasta los pequeños, los niños se la saben, pero es también una de las porciones de la escritura más mal entendidas, es el Padre Nuestro, que viene en Mateo capítulo 6. Y el Señor Jesucristo, cuando los discípulos que estaban bajo la ley, recuerda que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, y cuando ofreció su vida y su cuerpo, él, antes de ir a la cruz, él estaba completando, cumpliendo la ley de Moisés. Dice la escritura que en Cristo no se halló pecado, no conoció pecado y no hizo pecado. De tal manera que en Cristo la ley se completó para que ya el hombre no buscara justificarse a sí mismo, para que identificara el hombre por causa de la ley que era pecador, que estaba destituido de la gloria de Dios y que por causa de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús pudiéramos tener una esperanza para ser salvos a través de la fe y ya no de las obras. Así es que en esta obra maravillosa que el Señor Jesucristo hizo a favor de ti y de mí, él diseñó un proyecto y un propósito maravilloso, particular y específico para que tú camines y yo camine. En Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10 dice que la salvación es por gracia a través de la fe y esto no es de nosotros, sino es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No son nuestras obras, son las obras que Dios preparó de antemano en Cristo Jesús, obras de gracia, de justicia, obras de santidad, obras del Espíritu, obras que van en acuerdo en la dirección de la palabra de Dios, que prácticamente es contraria a la dirección que este mundo está caminando y siguiendo.
Entonces, habiéndonos Dios equipado con tan grande bendición en su obra terminada, completa y perfecta, el Señor Jesucristo declara el Padre Nuestro y hay que entenderlo a la luz de la resurrección, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero particularmente le señalo una cosa importante del Padre Nuestro. Dice el Señor Jesús, ustedes oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú y yo somos hijos, quiere decir que tenemos un Padre celestial. El mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque tú y yo, por la fe en Jesús, fuimos hechos hijos. Juan capítulo 1 dice que Jesús vino a lo suyo, a salvar al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, pero los suyos, el pueblo de Israel, no le recibió. Pero a todos los que le recibieron, es decir, a ti y a mí, Dios nos dio el poder de ser hechos hijos por causa de la fe, por causa de haber recibido a Jesús. Así es que, siendo hijos, dice la Escritura que podemos declarar Padre. Y Padre nuestro que estás en los cielos, que es mi Padre. De hecho, en Romanos 8:15 dice que hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción en nuestro interior, el cual clama Abba Padre. Recuerda que teníamos, el ser humano es un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo, y nuestro espíritu antes de conocer a Jesús estaba separado de Dios, muerto para con Dios, separado de Dios, destituido de Dios. Pero cuando venimos a Cristo por la fe, Dios hizo una obra poderosa en nosotros que quitó nuestra vieja naturaleza, nuestro espíritu muerto, destituido, y lo llevó a la cruz para que muriera y no viviera más, y creó en nosotros un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Por eso la Escritura dice, bueno, esto lo declara el apóstol Pablo en Efesios 4, perdón, en Efesios capítulo, sí, 4, versículo 24, y el Señor también nos dice que tú y yo somos hijos. Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y dice Efesios capítulo 2 que Dios vino y envió su espíritu y nos selló. Así es que 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es nuestro espíritu el que es nuevo. Y hemos entendido que nuestra alma y nuestro cuerpo van a ser bendecidos, van a ser transformados por el poder que ya mora en nosotros, de nuestro espíritu, a través de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Cristo. Bien, habiendo entendido todo esto, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, siempre hay que reconocer que los pensamientos de Dios, que el corazón de Dios, que el deseo de Dios, que Dios mismo es contrario a las cosas de la carne, a las cosas de las tinieblas, a las cosas de este mundo. Recuerda que este mundo, cuando cayó en el pecado por causa del pecado original de Adán, Dios se separó, porque Dios es un Dios santo, aunque Dios se separó espiritualmente del hombre, pero Dios siguió amando al hombre y Dios siguió preparando un camino para el hombre hasta que viniera Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así es que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así en la tierra. Y aquí podemos entender dos cosas. Cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, es decir, dejen de voltear en sí mismos, dejen de voltear a la ley, dejen de voltear en la humanidad de manera horizontal y volteen su rostro a Dios. Y Jesucristo estaba hablando de sí mismo. Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él estaba hablando de sí mismo, porque el Padre y el Hijo eran uno. Ahora, si el Señor Jesucristo está diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, como en el cielo, así en la tierra, significa que en la tierra no se hace la voluntad de Dios. En el cielo, en el reino de los cielos, se hace la voluntad de Dios perfecta. Pero en la tierra no se hace la voluntad de Dios. De hecho, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las personas, y no podríamos decir que en todas, porque habemos creyentes nacidos de nuevo,
Pero en muchos creyentes, los mismos creyentes no hacen la voluntad de Dios, no caminan de acuerdo al propósito y al diseño de Dios. La razón de vivir de los hombres no es el deseo y el corazón de Dios. Desafortunadamente así es. No estamos hablando de los incrédulos, porque los incrédulos viven separados de Dios, sin conocimiento de Dios. Así es que la voluntad de los incrédulos, pues es completamente distinta al reino de los cielos. Pero en los mismos creyentes, en la mayoría, por no decir que en todos, porque estamos tú y yo, y también muchos hermanos que creen correctamente con nosotros alrededor del mundo, pero no son todos. Pero la mayoría de los creyentes, por falta de conocimiento, por falta de diligencia acerca de la voluntad de Dios, Efesios capítulo 5 dice que no debemos de ser insensatos respecto a la voluntad de Dios. Y la mayoría de los creyentes no entienden, no conocen. Y el Señor Jesucristo estaba diciendo en la oración: venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo, así también en la tierra. Y lo que el Señor Jesucristo está disponiendo o proponiendo, porque es un derecho que nosotros tenemos de pedir o de declarar o de solicitar, hacerlo o no hacerlo, depende de nosotros. Y el Señor Jesucristo prácticamente estaba diciéndonos: tú necesitas orar al Padre, porque debes hacer un compromiso con el Padre. Dijimos que 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que tu cuerpo y tu espíritu le pertenecen a Cristo, porque Cristo pagó con precio de sangre por ti. Así es que debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que debemos de presentarnos en sacrificio vivo a Dios de una manera continua. Así es que por eso el Señor Jesús estaba diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, poniendo en nuestros corazones y en nuestra boca esas palabras que el Señor Jesucristo declaró, para que nosotros le dijéramos al Señor: Señor, que tu voluntad como es en el cielo, se haga en mi vida. Pero es tan importante que no malinterpretemos, porque la oración del Padre Nuestro no se cumple de manera automática. Dios ya hizo su parte en Cristo Jesús y nosotros tenemos que hacer la nuestra, es decir, disponernos, comprometernos, hacer un compromiso, permanecer en la fe, conocer la palabra, ponerla en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos y en nuestro corazón de manera continua. Así es que hay una hipocresía, desafortunadamente, en el pueblo de creyente. Quizás por falta de conocimiento, quizás por falta de entrenamiento, no sé, podríamos decir que hay muchas razones, pero se cantan canciones muy inspiradoras, se declaran, se enseñan estudios muy interesantes también en, en las reuniones, y muchas personas declaran acerca de lo glorioso que es Dios, de cómo Dios nos bendijo, de que Él es poderoso y que nosotros somos sus hijos y que sabemos quiénes somos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad, de la mayoría de los creyentes declaran con sus bocas, pero no tienen un compromiso con Dios, de tal manera que en sus vidas no está fluyendo la voluntad de Dios. Es decir, no tienen un propósito de acuerdo al propósito de Dios, no conocen la voluntad de Dios, viven en sus propios razonamientos, entendimientos, en sus propias situaciones, en sus propios problemas, en sus propias vanidades, amando este mundo o no permaneciendo cuando viene la persecución por causa de la palabra o sin entender la palabra. Así es que nosotros necesitamos disponer nuestro corazón para responder positivamente a la palabra. Recuerda que la palabra no puede aprovecharnos, no podemos tomar provecho de la bendición que Dios nos ha dado por gracia en Cristo Jesús, que está revelada en su palabra. Y el Señor nos dio su espíritu para poder entender y que nos sea revelado todo esto, pero no podemos aprovechar toda esta bendición si no hay fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya está en el ámbito espiritual, pero hay que manifestarlo, tomarlo para que se manifieste, para que sea probado en el ámbito natural en nuestras vidas. Pero la fe viene por el oír la palabra. Si no hay palabra, no hay fe. Escasez de poder experimentar la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios, seguirla y cumplirla. Si hay escasez de esto, es porque no hay fe.
Y si hay escasez de fe, es porque no hay palabra en tu corazón, porque no has escrito la palabra en tu corazón. Y para escribir la palabra en tu corazón tienes que ponerla de continuo en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, una y otra vez hasta que renueve tus pensamientos y la escribas en las tablas de tu corazón. Ahora, entendiendo esto y sabiendo que Dios diseñó un proyecto maravilloso para ti, para mí, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Entonces tú podrías decir, oye, es que yo ya tengo 20 años, oye, es que yo ya tengo 30, o ya tengo 50, o ya tengo 60, o ya tengo 70 o 80. Dios diseñó un proyecto para ti y si tú no lo has vivido, ese proyecto sigue vigente. Claro que aunque Dios hace milagros, pero definitivamente que a lo mejor si empezamos a entender, conocer y tratar de cumplir la voluntad de Dios por la fe, ya de edad avanzada, es decir, no tan jóvenes, pues no vamos a poder hacer las cosas que como jóvenes pudimos haber hecho. Pero el proyecto sigue ahí y tú te puedes subir a ese proyecto, tú te puedes subir a ese tren de bendición para que cumplas tu propósito. Ahora, Dios no te va a revelar todo el propósito que tiene para ti de una manera instantánea, es decir, en un abrir y cerrar de ojos te va a diseñar todo. Llámese que a ti te quedan 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40, 50 años de vida. Dios no te va a poner todo la bendición que preparó y donde quiere que tú camines y que tú tomes y que tú actúes, porque quizá eso podría destruirte, pero Dios te va a llevar en etapas. Por eso, 2 Corintios 3:18 dice que viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen de Jesús por su Espíritu que mora en nosotros, de gloria en gloria, de paso a paso. Y en esta bendición muchas veces no sabemos cómo saber si es el plan de Dios. Así es que lo primero es que necesitamos entender que Dios tiene ese proyecto, ese diseño para ti, para mí, no independientemente de nuestra edad. Lo segundo es que debemos entender que ese diseño es bueno, es agradable, es perfecto. Dios no está para quitarte, para ofenderte, para pasarte vergüenzas. Dios es un Dios bueno en todo tiempo, te ama más de lo que tú amas y Él espera que tú camines en este proyecto, en este diseño que Él preparó para ti, más de lo que tú podrías imaginarte, más de lo que tú podrías desear. De hecho, déjame decirte cómo opera, porque esto puede ayudarte mucho en tu caminar con Cristo. Ah, el Salmo 37 dice, confía en el Señor y Él hará, dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tú puedes leer el Salmo 37, versículos 1 en adelante, pero en el versículo 4 está más o menos hablando de esto. Y muchos malinterpretan creyendo que sus deseos carnales Dios los va a conceder. En este mundo, el hombre sin Cristo, tú y yo somos creyentes nacidos de nuevo, pero si volteamos nuestros ojos a la palabra, pero si nos enfocamos en las cosas de la carne, los deseos de nuestro corazón van a estar alineados a la carne. Y los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. En otras palabras, la voluntad de la carne es completamente contraria a la voluntad del espíritu, a la voluntad de Dios. El propósito de la carne es totalmente contrario al propósito de Dios para ti y para mí. Así es que es muy importante que entendamos esto, porque a veces creemos que Dios va a cumplir nuestros deseos y nuestros deseos son carnales. Por ejemplo, respecto a las finanzas, muchos creyentes no pueden activar la fe que Dios preparó y la bendición que Dios preparó para ejercitarse en el poder de hacer las riquezas a través del dar y recibir y ser una bendición donde pones tus manos por causa de que en sus corazones carnales solo quieren tener cosas para sí mismos sin compartir con otros. Ganas dinero, recibes dinero y te importa más tú y tú y tú y nadie más que tú, que inclusive las mismas personas que están cerca de ti, que están junto contigo,
no se diga las que no conoces, no se diga los ministerios, no se diga los que predican la palabra, porque a veces tú pones excusas diciendo es que yo no puedo sembrar esta semilla acá o sembrar esta semilla allá o ofrendar aquí o poner mi dinero acá. Tú no siembras en el reino de Dios porque prefieres sembrar en tu reino. Porque quizá tienes temor a la inseguridad y mejor ahorras el dinero para ti, pero lo que tú no sabes es que tú estás deteniendo la bendición y esto desafortunadamente, y te lo digo en amor, la verdad hay que decirte la verdad hay que decirla en amor, cuando tú no eres un dador alegre y cuando tú no eres generoso, tú estás siendo carnal. Es decir, si yo detengo de ser generoso y no quiero ofrendar, no quiero ayudar, no quiero dar y solo pienso en mí, me preocupo por tener ahorros y tener el dinero y que no me vaya a faltar, pero no puedo entender que las mismas necesidades que pudiera tener yo las pueden tener muchos más. Y solo pensar en mí es pensar en la carne, contrario al propósito y a la voluntad de Dios. Entonces no estoy escuchando al Señor y desafortunadamente estoy deteniendo la bendición y por lo tanto no estoy operando en la fe y todo el poder que me fue dado para donde pongo mis manos era una bendición y todo el poder que me fue dado para hacer riquezas y todo el poder que me fue dado para tener un corazón alegre y sembrar la semilla en las buenas tierras que Dios me está diciendo, pero que yo por estar en mi carne no estoy escuchando o no estoy entendiendo. Entonces, yo no puedo apropiarme de toda la bendición por causa de estar en la carne, por causa de estar en mi voluntad. Prefiero sembrar en mi reino que en el reino de Dios. Y eso es ser carnal. Y eso es completamente equivocado porque estoy deteniendo el fluir del poder del reino de Dios en mi vida. Ahora, ¿Dios me sigue amando? Sí, Dios te sigue amando igual. Dios te va a recibir en el cielo y tú sigues siendo salvo, pero dice la escritura que todo aquel que siembra para el evangelio, todo aquel que hace el bien, dice cuando estemos en las moradas eternas, nos recibirán con gratitud. Y recuerda que todas las cosas que hagamos en Cristo Jesús, seremos recompensados por ellas. Y así en cada una de las áreas de nuestra vida, en la enfermedad, en la salud, perdón, cuando alguien insiste y se doblega ante la enfermedad, a la enfermedad hay que resistirla, al mal hay que odiarlo. No es posible que un padre creyente acepte por ejemplo, hay papás que tienen a sus hijos pequeñitos de 4 años, 5 años, 6 años con leucemia, con problemas, con enfermedades degenerativas, y no solo aceptan a su hijo así, que definitivamente que son sus hijos y no hay otra manera, pero también aceptan la enfermedad. Y esto no es correcto, porque la enfermedad es parte de un mundo caído, es parte del diablo, es parte del engaño del enemigo. La enfermedad es una maldición. Así es que no podemos permitir, permitir que serpientes y escorpiones estén en nuestra casa. Tenemos que no descansar y no echar sueño a nuestros ojos hasta no limpiar nuestras casas y nosotros tenemos que enseñar a otros a que vengan al conocimiento de Jesús, que vengan al arrepentimiento para que aprendan a odiar el mal. Este mundo está amando el mal y está odiando el bien. Así es que poner nuestros corazones y nuestras mentes en las cosas de la carne es ir en contra del propósito de Dios. Así es que, hablando de los deseos del Salmo 37, lo que Dios hace es que cuando tú empiezas a amar la palabra, a atesorar la palabra de Cristo, a ponerla en tus ojos, en tu boca, en tu mente, en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, renuevas tu mente y la atesoras en el corazón, los deseos de Dios empiezan a depositarse en tu corazón. Y esos son los deseos que Dios va a cumplir. Te voy a poner un ejemplo. Ah, tú puedes estar haciendo alguna actividad. Yo recuerdo que el Señor mucho tiempo atrás nos llamó a levantar una obra en otra ciudad de la que vivimos ahorita. Una obra que se había, digamos, dividido, que prácticamente había desaparecido y Dios nos permitió
en el nombre de Jesús, levantarla, reanimarla y volverla a hacer crecer. Y muy en lo profundo de mi corazón, yo amaba mucho esa obra, pero llegó un tiempo en que yo ya no amé esa obra. Es decir, que Dios quitó mi amor para esa ciudad, inclusive para esa gente. Y no significa, no me malinterprete, no significa que yo no amara a la gente como dice la palabra, ama a tu prójimo. Pero lo que pasaba es que Dios no quería que yo creyera que lo que estábamos haciendo era mi propósito para siempre, sino que fue un propósito, fue una etapa temporal para yo ser bendición para muchos de los que estaban ahí, pero para que también yo fuera enseñado, fuera preparado por el Señor para otra nueva obra que Él tenía para mí. Y entonces así sucedió, por causa de que amamos la obra, pusimos todo nuestro corazón ahí, pero cuando el Señor dijo, hasta aquí ha llegado esta etapa y hay que ir a una etapa nueva, Dios quitó ese deseo, ese amor apasionado que teníamos por esa obra para ponerlo en otra cosa. Y entonces no hubo ningún problema. Y así recuerdo que iniciamos otra obra mayor y después iniciamos otra obra en otro país. Y cuando iniciamos esa obra en otro país, Dios puso en mi corazón un amor tan especial por ese otro país. Y Dios tenía un plan para el proyecto que se estaba haciendo allá. Y de buenas a primeras, Dios quitó de la misma manera ese deseo que yo tenía y esa pasión que yo tenía por la obra en aquel país cuando ya estaba formada, establecida, y la puso en otro proyecto. Dios desde que yo era joven puso un proyecto en mi corazón, pero quizá yo no lo discerní, no lo entendí correctamente o no tenía los elementos para poder actuarlo. Y más allá de que si yo causé un retraso o yo no entendí exactamente qué hacer, pero Dios me fue preparando porque desde que era un joven y no es que quiera decirlo solo por decirlo, sino para simplemente para tratar de tener una explicación de cómo Dios opera. Dios atrapó mi corazón desde los 18 años. Yo creo que conocí al Señor a partir de los 13 años, pero realmente entendí que había nacido de nuevo a los 18 y yo tuve un encuentro con el Señor y el Señor me atrapó con sus lazos de amor y toda mi vida desde entonces le he servido, toda mi vida desde entonces le he amado como a nadie más he amado. Dios es mi primer amor y es mi amor más grande. Y, y esto debe ser en el corazón de todas las personas, es decir, como seres humanos nos debemos amar, pero nuestro primer amor, nuestra prioridad número uno es nuestro Padre, nuestro Señor amado Jesucristo, su Espíritu Santo, y después las personas con las que convivimos, como por ejemplo, mi segundo amor es mi esposa y mi tercer amor son mis hijos. Claro, también está el amor hacia los padres, claro, también está el amor hacia los hermanos, claro, también está el amor hacia el prójimo, pero eh, Dios fue enseñándome por etapas y hasta que consolidó esta última etapa en la que estamos, en donde Dios nos permitió hacer un trabajo ya eh, no para otros, porque Dios en la mayoría del tiempo nos enseñó sirviendo a otros, pero ahora Dios puso el amor, nuestro amor puso deseos en el corazón para trabajar este proyecto, para entrenar al creyente, para que el creyente sea capaz de poder utilizar la palabra con sabiduría, con sagacidad, con inteligencia, para que el creyente pueda perseverar en la palabra, no solo para que conozca, entienda y crea correctamente, sino para que sea entrenado y que persevere en la palabra, para que no solo pueda apropiarse de todo lo que ya nos ha sido dado en Cristo Jesús, pero que también pueda cumplir su propósito en esta vida. Así es que si alguien podría decirme, oye, ¿cuánto tiempo te llevó llegar hasta este momento? ¿Esto salió el año pasado? ¿Salió hace 10 años? No, esto nació desde que tenía 18 años. ¿Cómo llegué hasta este momento? Después de 35 años.
No fue de la noche a la mañana. Y Dios nos ha llevado paso a paso. Quizá, a lo mejor cuando yo era soltero, no había observado estos momentos porque no era adecuado, quizá porque yo tenía que entrar en ciertos procesos para aprender obediencia, para aprender diligencia, para aprender disciplina, para aprender lo que tenía que aprender. Y Dios quizá no me podía liberar a este proyecto desde que yo era un joven porque a lo mejor me hubiera perdido, porque a lo mejor no hubiera tenido la capacidad, porque a lo mejor no hubiera tenido la entereza, la responsabilidad, el compromiso, no lo sé. Pero Dios es un Dios bueno y Dios no se arrepiente de lo que diseñó para ti. Entonces, cuando hay un proyecto, Dios va a empezar a poner los deseos de Él, de su corazón, en tu corazón. En los últimos 12 años, 13 años, Dios ha puesto 4 proyectos que yo nunca pensé que iba a poner en mi vida. Digo, en los primeros quizá 20, 25 años de mi vida como creyente, estuvimos en diferentes proyectos y haciendo diferentes cosas, siempre sirviendo al Señor, pero en los últimos, digamos que 12, 13 años, Dios ha puesto diferentes proyectos que jamás pensé que yo iba a estar liderando, que un servidor y mi esposa íbamos a estar liderando, y Dios puso el deseo en el corazón. Por ejemplo, el primero que salió en el 2018 para ir a levantar esa obra que había sido destruida en otra ciudad. Yo no tenía por qué poner mis ojos en aquella ciudad, ni por qué poner mi corazón y mi amor ahí. De hecho, yo ni siquiera tenía algo especial por aquella ciudad. Pero Dios puso el deseo, su deseo, en mi corazón. Y después, al segundo proyecto que fue más grande, Dios puso su deseo en mi corazón para caminar en ese proyecto. Y luego salió el otro proyecto en otro país y Dios puso ese deseo en mí, de tal manera que cuando estábamos en medio del proyecto, en medio del proceso, nuestro amor era incondicional para la obra del ministerio. Y después el Señor quita su deseo y lo pone en otra cosa. Así es que en tu vida Dios actúa de esa manera. Así es que es muy importante que tú no pierdas de vista que Dios quiere poner sus deseos en ti. A veces, ahorita vamos a explicar un poquito, eh, a veces tú escuchas una voz o tienes un sentimiento y tú lo deseches porque crees que es tu carne, o porque crees que es tu conciencia, o porque crees que es algo que, una idea que se te vino media loca. Pero ahorita vamos a entender cómo es que el Espíritu de Dios habla a tu espíritu y tu espíritu empieza a revelarte estas cosas. Así es que cuando Dios pone un deseo en ti, dice la escritura en Colosenses 3:15. Y nos vamos a ir un poquito rápido para poder compartir lo que queremos compartir. 3:15 dice, y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Cristo reine en vuestros corazones. En otras Biblias dice, y la paz de Cristo gobierne. Es decir, cuando tú tienes un sentimiento, cuando tú tienes un deseo y no sabes si es esto que Dios quiere que tú camines, o cuando tú le preguntas al Señor, Señor, yo quiero hacer esto, pero no sé, tengo ese deseo, pero no sé si lo tengo que hacer ya o tengo que esperar. Entonces, tú tienes que permitir que la paz gobierne en tu corazón. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo le estoy pidiendo al Señor respecto a una situación y yo, Señor, ayúdame a tomar una decisión. Tomo la decisión de hacer lo que entiendo que me estás diciendo hacer o me espero. Y entonces yo tengo que ver las opciones y decir, si espero y me quedo donde estoy, no tengo nada de paz. No tengo paz. Se turba mi corazón. Pero si tomo la decisión que creo que Dios me dijo que tome, y es lo que estoy preguntando, sí tengo paz, aunque no tenga una plena y completa paz. Pero si me quedo donde estoy, no tengo absolutamente nada de paz. Y entonces ahí yo puedo determinar. Entonces voy a caminar
en lo que yo creo que Dios me está diciendo que haga. Y entonces te mueves. Y entonces cuando tú te mueves ahí, Dios empieza a gobernar tu vida con paz. Cuando haces las cosas por fe, todo lo que no procede de fe es pecado. Así es que si te quedas en la posición en donde no tienes paz, no estás caminando en la fe. Y es mejor que tú camines en la fe, que des pasos de fe y que te dirijas hacia lo que Dios quiere que tú hagas, aunque no tengas plena paz, pero que sí tienes paz. Es mejor, es más agradable para Dios y es más bendición para ti que tú camines, aunque no lo hagas de manera perfecta o aunque te equivoques, que quedarte sin tomar una decisión, que quedarte donde estabas, aunque no tenías paz. Así es que Dios es un Dios bueno y quiere gobernar tu vida con paz, pero no debemos ser como los impíos, como los pecadores. Dice la Escritura que el pecador no tiene paz. La única manera que el pecador tiene paz, entre comillas, es cuando no tiene problemas. Y cuando no tiene problemas es que prácticamente no está haciendo nada, pero seguramente los problemas van a venir. Pero la Biblia, la palabra del Señor dice que el impío no encuentra la paz. Pero en Cristo Jesús tenemos la victoria y tenemos su paz. De hecho, fíjate cómo dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu de Cristo que mora en ti. Bueno, primero, antes de Gálatas 22, vamos a leer 1 Corintios 6:17. 1 Corintios 6:17. 1 Corintios 6:17 dice así: el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú te uniste con el Señor Jesucristo. Así es que tu espíritu nuevo, creado nuevo, tu nuevo espíritu y el espíritu de Cristo son uno perfecto, uno singular, sin la exclusión de otro. Es decir, hay una unidad tan perfecta entre la unión del espíritu de Cristo y tu espíritu. De tal manera que el deseo del corazón de Dios que está en el espíritu de Cristo lo recibe tu espíritu, porque son uno. Cuando el Espíritu de Cristo tiene un deseo, tu espíritu lo sabe, tu espíritu lo recibe, porque son uno. Tienen un mismo sentir, tienen un mismo deseo, los mismos deseos. Y entonces es tu espíritu que va a empezar a manifestar a tu mente, a tu corazón, el deseo, la sabiduría, la voz de Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero Gálatas 5:22 dice así: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así es que estas cosas provienen del Espíritu de Cristo que mora en nosotros, transmitiéndolas a tu espíritu que es uno con el Señor. Y el Espíritu quiere manifestarlas en tu vida. Ahora, ¿cómo el Espíritu va a manifestar todos estos deseos, este fruto? ¿Cómo el Espíritu va a guiarte en la paz y va a gobernarte en la paz? El Espíritu lo quiere hacer, pero la única manera de que el Espíritu lo haga es que tú permitas que la palabra de Dios renueve tu mente, que la palabra de Dios habite en tu corazón, que la palabra de Dios sea el tesoro más grande en tu vida. No el sistema de pensamientos de este mundo, no tus propios pensamientos, pero los pensamientos de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Recuerda, la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Mira cómo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, tiene poder. Es como una semilla llena de poder que sembrada en buena tierra produce mucho fruto. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra y divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que, ¿cómo vas a saber si un pensamiento es de tu carne o es el espíritu el que te está hablando? Por la palabra, porque la palabra tiene el poder para penetrar y dividir, separar entre las cosas de la carne, del alma y del espíritu, entre los pensamientos y las intenciones del corazón para que tú puedas entender. Así es que, ¿cuál es el proceso que Dios va a utilizar? Dios quiere poner sus deseos en tu corazón para que tú puedas caminar en su voluntad, en el propósito que Dios preparó para ti, glorioso y maravilloso.
Tienes que creerlo, entenderlo y probarlo por la fe. Segundo, es que Dios quiere gobernarte a través de la paz y que tú empieces a escuchar la voz de Dios. Cuando tenemos la palabra que es viva y eficaz, cuando permitimos que la palabra renueve nuestras mentes y abunde en nuestros corazones, vamos a reconocer de una manera más fácil, más íntegra, más eficaz la voz del Espíritu, lo que el Espíritu de Cristo está transfiriendo a nuestro espíritu y lo que nuestro espíritu nos quiere dar a conocer. Es decir, 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice que nos fue dado el Espíritu de Dios para darnos a entender, para revelarnos lo que nos ha sido concedido. Toda la bendición que tenemos en Cristo Jesús por gracia, pero es el Espíritu de Dios revelando a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu está listo para manifestarlo, hablándonos cuando la palabra renueva nuestras mentes. Porque el espíritu nos va a hablar en conformidad, en acuerdo con la palabra, en el poder de la palabra, en la unción y en el poder de la palabra que abunde en nuestros corazones. Así es que entonces Dios va a estar poniendo deseos, va a estar quitando deseos que no corresponden, o cuando Dios te pone un deseo para un proyecto y después Dios dice ya tienes que ir a otro, Dios quita ese deseo de ahí y lo pone hacia otro lugar para que tú vayas caminando paso a paso. Y la paz debe gobernar tu vida. Así es que no debes de caminar, no debes de tomar, no debes de escoger o tomar decisiones donde no hay paz. Y a veces no tenemos en dos decisiones que hacer, ya sea tomar una decisión o quedarnos como estamos. A veces en una no tenemos completa paz, pero si en la otra no tenemos nada de paz, entonces seguramente si estamos discerniendo a través de la palabra del Señor, entonces aquella donde hay paz, aunque no haya una plena paz, seguramente es lo que Dios quiere que tú hagas. Y cuando tú te enroles, que tú camines por la fe, recuerda, por la fe, y la fe viene por oír la palabra. Cuando tú te enroles por la fe, entonces Dios va a hacer que tú conquistes y que la paz de Dios te gobierne para que tú tengas éxito y que tú vayas caminando paso a paso en el diseño maravilloso y precioso que Dios preparó para ti, para mí, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que naciéramos, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. El diseño de Dios es glorioso, Dios es un Dios bueno, no debemos malinterpretar, no debemos darle atribuciones a Dios en el padecimiento. Una vez comenté que hay quienes sufren de lo que Cristo ya nos redimió en la cruz y después le dan gracias a Dios. Yo no digo que no se dé gracias a Dios, pero debemos tener cuidado porque no debemos atribuirle a Dios la calamidad o nuestras experiencias de la vida por falta de la fe. Dios es digno de alabanza y aún los pecadores, toda lengua, en un momento dado, toda lengua confesará el nombre de Jesús. Cuando el Señor Jesucristo se aparezca y venga en su segunda venida, no cuando el Señor Jesucristo lleve a la iglesia y la arrebate y la lleve con él. No, cuando el Señor Jesucristo después aparezca con su presencia para reinar aquí, dice, todo ojo le verá. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confiese y declare que Jesús es el Señor. Desafortunadamente, cuando el Señor Jesucristo venga y aquellos que lo hayan rechazado, por más que reconozcan y que doblen sus rodillas por la magnificencia de Cristo, ya será muy tarde para ellos, porque no se salvaron, por cuanto rechazaron al amor de los amores, al Rey de los Reyes, a nuestro Salvador y Redentor. Pero todavía hay mucho tiempo y cada día es importante. Así es que aprendamos a vivir y a disfrutar el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Permitamos que la paz de Dios nos gobierne. Permitamos que los deseos y el corazón de Dios se depositen en nosotros. Si nosotros no estamos teniendo compasión, misericordia y amor por otras personas, por los demás, estamos cayendo en la vulnerabilidad de la carne. Debemos tratar de cerrar nuestros oídos y nuestros ojos a todo lo que sea incredulidad. La incredulidad no solo es lo que dicen en las noticias, la incredulidad también viene a través de las películas, a través de los comentarios, a través de las charlas que no proceden de la palabra, que no proceden
de las buenas costumbres. Recuerda que las buenas costumbres también son corrompidas por la insensatez. Así es que debemos de tener cuidado porque la iniquidad y el mal, la contienda, ah, el no estar conectados en la armonía y en la sincronía de la palabra del Señor y del Espíritu Santo, va a corromper lo bueno que hay en nosotros. Así es que perseveremos en el Señor, tú y yo amamos al Señor, comprometámonos, que nuestra vida no sea un altibajo, que hoy digo sí, mañana digo no. Hay muchos creyentes que primero dicen sí y después de que sufren una decepción de otro creyente, de un líder, ahora dicen no. Tu compromiso no es con las personas, tu compromiso es con el Señor para que permitas que Él ponga sus deseos en tu corazón y que tú actúes en todo lo que el Señor te dice, porque solo el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú puedas pedir o entender, según el poder que opera en ti a través de la fe en el nombre de Jesús. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por el propósito, el diseño y tu voluntad que nos has dado. Señor, queremos, no solo nos hemos comprometido contigo, pero queremos caminar paso a paso en el proyecto, en el diseño, en la razón de vivir, en el propósito que tú tienes para nosotros, que es bueno, agradable y perfecto, porque tú eres un Dios bueno y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No solo queremos conocer, entender, creer tu voluntad, pero ponerla en acción y cumplirla, Señor, antes de que tú vengas por nosotros. Gracias, Señor Jesús, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo la abundancia de tu gracia, Señor, y el regalo de tu justicia. Declaramos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén, amén y amén. Amén. Pues gracias por conectarse. Bendiciones a todos. Bueno.